Cada vez estamos más cerca de que se termine el gobierno de Gabriel Boric y comience finalmente la administración de José Antonio Kast. Y dentro de eso había una serie de anuncios en distintas áreas, pero una de las más solicitadas, una de las que más uno se pregunta, es en materias de seguridad, que es uno de los temas principales por los cuales Kast salió electo, además de temas migratorios y económicos. Y dentro de eso, él anunció una de sus primeras propuestas, que tiene que ver justamente de cómo lidiar con los disturbios ciudadanos, la delincuencia y en particular los actos de radicalismo en las calles. Anunció la creación del llamado rol único de vándalos, que sería un registro de aquellos que hagan destrucción de vía pública, disturbios, también rayados en las calles, etcétera, y aquellos que entren dentro de este registro se les va a quitar por completo todo tipo de subsidio o beneficio estatal que se pague con los impuestos de los trabajadores. Todos pierden. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Bueno, nosotros ya le hemos dicho, el rol único de vándalos ya va a estar vigente. Bueno, sal a rayar un graffiti y quedas inscrito en el rol único de vándalos. Nunca más vas a recibir un beneficio del Estado. Porque rompiste algo que era de todos. Hazte responsable. ¿Tenemos que hacer modificaciones legales? Sí. Para que la inteligencia artificial nos pueda servir para identificar todo de la persona. Puede que rompan una vez, pero los vamos a ir a buscar. Nos vamos a demorar y los vamos a procesar. En Inglaterra, vaya usted a tocar a un Bobby. El policía es un Bobby. Hay muchos Bobbies que mucho tiempo no usaban armas. Pero vaya a tocar un Bobby. Te le voy a pegar una vez. Pero eso no queda impune. Y lo mismo va a ser en los estadios, en todas partes, una vez. Porque después te vamos a buscar, te vamos a encontrar y te vamos a procesar. Y no vas a recibir nunca más un beneficio del Estado. Nunca. Nada. Porque te tienes que hacer cargo de tu incivilidad. Tu incivilidad afecta a otros. Chile no se puede acostumbrar al fuego. Las cosas no se solucionan con fuego. Y eso lo dijimos, lo dije en el discurso de agradecimiento. Nosotros estamos avisando. Le estamos avisando a los prófugos, le estamos avisando a los inmigrantes. Ahora, esta es una buena propuesta que hace tiempo se estaba solicitando y que no es particularmente nueva. Tiene un registro histórico efectivo de luchar contra los actos delictuales y también el radicalismo de personas que están subsidiadas por el Estado y les gusta generar desastre, porque al otro lado de la cordillera, que se está tomando como un centro de inspiración importante para Kast, se vio algo similar. Cuando en la administración de Javier Milei en su primer año empezó a haber una serie de... ¿cómo decirlo? Grandes protestas en su contra y que tenían mucho disturbio, muchos cortes de vía y destrucción, ellos hicieron algo similar. Establecieron que aquel que corta la vía pública, o sea, no los que estén protestando, porque podían protestar, eso es un tema que pueden hacer, pero aquellos que al protestar estuvieran, por ejemplo, cortando las calles o generando destrucción, se le iba a cortar todo tipo de subsidio, todo tipo de beneficio estatal pagado con los impuestos de los trabajadores argentinos. Como consecuencia de eso, por un lado, disminuyeron las personas que estaban participando en las protestas, pero aquellos que iban terminaban protestando sin generar disturbios y aún así mostraban sus protestas en las veredas o justamente en plazas de manera amplia, pero sin cortar la vía pública y afectando el día a día del trabajador, como también generando disturbios. Tuvo un efecto positivo y por lo tanto acá se está haciendo algo similar. Yo diría que es bastante bueno que se empiecen a copiar este tipo de medidas. Claramente van en la dirección correcta, es bueno verlo, ¿no? Y no fueron los únicos anuncios que se dieron. También, por ejemplo, él anunció de que ya piensa vivir en la moneda. Muchas cosas que se pueden hacer. Una alcaldesa en terreno. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces se produce toda una discusión si podemos o no podemos vivir en la moneda. Vamos a vivir en la moneda. Y somos personas austeras, somos personas sencillas. Entonces veníamos hablando ahora de cosas tan básicas, bueno, y la comida. Bueno, en la noche podemos cocinar nosotros, sí, no, ¿qué problema hay? ¿Ah? Pero en el día nosotros vamos a comer lo mismo que está en el casino. Supongo que hay un casino en La Moneda, ¿no? Bueno, ustedes van a ver lo mismo que comen en el casino. Claro, no podré bajar al casino todos los días, o va a ser difícil porque uno aprovecha las reuniones para tener trabajo. Bueno, lo mismo, porque lo mismo que le vamos a decir a todas las personas en el sistema público. Donde hay casino se come lo mismo que uno le da a las personas que va a atender. Ahora esto sí le ha significado más crítica, bueno, lo primero también de sectores de izquierda, pero esto otro también algunos sectores más vinculados al centro, o algunos incluso derecha, que eso vaya a bajar los gastos o no, solo el tiempo lo dirá. Podría bajar tal vez los gastos en seguridad, ya que la seguridad está integrada al interior de la moneda, y depende también de los costos de vida, cuántos sean, ¿no? Si eso cambia y ahora todos empiezan a vivir en la moneda, sería como lo que pasa en Estados Unidos, donde viene la Casa Blanca,
en Argentina y así. Si eso baja los costos o no, es cuestionable, solo el tiempo lo dirá. Yo creo que va a depender mucho del presidente. Tal vez Kast sea más austero, pero por ejemplo puede llegar un presidente de otra tendencia política y tal vez va a ser un gasto mucho mayor. A comparar los gastos a nivel presidencial que tenía alguien como Milei en Argentina y antes Alberto Fernández, ¿no? Situación misma, pero administración de recursos distintos, ¿no? Pero no son los únicos anuncios que se han hecho. Y este otro ha generado bastante preocupación dentro de los sectores, podríamos decir, de la derecha, o podríamos decir los antiizquierdas, que tienen que ver con la figura de Bachelet. Porque recordemos que hay una campaña millonaria pagada con los impuestos de todos nosotros en las Naciones Unidas para tratar de que ella se convierta en la secretaria general de las Naciones Unidas, creando dicho organismo. Y eso es ampliamente rechazado por varias razones. Uno, una figura que estamos subsidiando a costa de todos nosotros nuestros impuestos para colocarla en un cargo millonario en la ONU que en la práctica no tiene mucha influencia. Pero por otro lado, también el que llega al punto más alto de la ONU solo lo puede hacer con el beneplácito, con el apoyo de los Estados Unidos y de las distintas potencias mundiales. Si eso es vetado, no lo van a dejar pasar. Y se sabe que Estados Unidos no la quiere colocar en el cargo. Y ahora aún así se está impulsando esta campaña. Y por lo tanto muchos han dicho que no les interesa esto y que además esto significa un gasto importante en recursos fiscales con los impuestos de todos nosotros y por lo mismo que nos apoyara. Pero Kast no ha tomado la posición de decir no vamos a dar financiamiento con los impuestos de los trabajadores de esto. Ahora está colocando en Podemos, vamos a ver, puede ser que se apoye, que se termine apoyando la candidatura de Bachelet y que va a tener una reunión con ella para determinar si al final le dan el apoyo o no, pero que no descarta que pueda continuarse financiando con nuestros impuestos la candidatura a la ONU en su cargo más alto de Michelle Bachelet. José Antonio Kast, la situación de Michelle Bachelet y su posible, o mejor dicho, su postulación como secretaria general de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque había quedado en entredicho al cambio del signo político en el gobierno de Chile. Recordemos que esto generó bastante molestia en la oposición en su momento, que acusaba que esto no fue conversado, no fue socializado, ni tampoco adelantado a la oposición. Bueno, contrariamente a lo que muchos piensan, no hay un portazo definitivo. Puede haber un cambio en esa postura. Dijo José Antonio Kast que si hay argumentos necesarios que se le puedan presentar sobre la mesa, podría haber allí un respaldo también eventual de su gobierno, pero eso pasa primero por una conversación también con Michelle Bachelet. Y esto es sumamente preocupante, no es algo positivo, porque a ella no debería dársele el pase para esto. Es una figura claramente con tendencia política, hizo justamente un apoyo oficial a Janet Jara. Al mismo tiempo fue una presidente horrible que dejó un legado nefasto en temas económicos con su reforma tributaria, en temas laborales con su reforma laboral, en temas fiscales, en temas migratorios con la inmigración haitiana. O sea, tiene una serie de legados nefasto, y eso sin contar también todas las cosas turbias que ocurrieron durante su gobierno en temas de manejos de plata o cosas de cómo aumentó la corrupción sustancialmente durante sus administraciones. Por un tema práctico no habría que apoyarle, pero también tiene mucho sentido porque la van a bloquear, entonces lanzar plata a la basura. En muchos ámbitos no tiene demasiado sentido, sería mejor incluso negociar con un país que tiene mejores posibilidades de nombrar en cargo más alto a la ONU y obtener algún beneficio para Chile con esas negociaciones, o una mejor relación con algún país latinoamericano que dé paso eventualmente a acuerdos comerciales que sí benefician al ciudadano común y corriente. Entonces, esa posición ahora un poco ambigua de Kast, pero que hace que da la impresión, muy estilo Chile Vamos, como que fuera a ceder hacia esos sectores de la izquierda impulsando una candidatura que va al fracaso, que tiene un gasto millonario y que además empuja culturalmente ideales que no son muy positivos, no me parece para nada bien. Esperemos que finalmente diga que no, pero esto sí, último sí ya está empezando a generar ciertas preocupaciones con respecto al futuro gobierno de Kast y que muestra la influencia cada vez mayor que se está notando de figuras de Chile Vamos al interior del futuro gobierno. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas primeras medidas de Kast? Tanto del cambio donde vi el presidente, como también temas de seguridad y estas primeras movidas internacionales con la ONU. Todo eso comenten abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.